¿Es posible que la esperanza se convierta en una trampa mortal? ¿Qué oculta la aparente normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia? Y más importante aún, ¿podría Donald Trump estar utilizando una estrategia más astuta que sus predecesores para debilitar a Rusia desde dentro? Estos son solo algunos de los interrogantes que surgen cuando analizamos la compleja situación geopolítica actual. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Observemos detenidamente lo que está sucediendo en Irán. No se trata solo de titulares sensacionalistas, sino de entender la lógica detrás de los acontecimientos. Las manifestaciones en las calles, el nerviosismo en la población y la sensación de que alguien ha tirado de una cuerda invisible son solo la superficie de un fenómeno más profundo. Esta no es una explosión espontánea ni un repentino impulso popular, como muchos en los medios prefieren describir. Todo comenzó en el preciso momento en que el régimen iraní mostró debilidad, abriendo la puerta al diálogo al reconocer que las restricciones estaban perjudicando la economía. La idea de una posible negociación, aunque sea mínima, fue suficiente para que un segmento de la sociedad comenzara a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente. La ilusión de que las restricciones serían levantadas, que los canales de negocio se reabrirían y que las oportunidades de ganar dinero regresarían, se apoderó de la mente de muchas personas. Este sentimiento de expectativa se convirtió en el combustible de la insurrección. Sin embargo, el problema real no radica en las manifestaciones en sí, sino en lo que las precedió. La esperanza, que fue alimentada inicialmente, fue rápidamente cortada de raíz. La dura realidad se impuso. En Washington nunca existió la intención de levantar las restricciones. De hecho, la conversación nunca fue sobre la economía ni sobre mejorar la calidad de vida. En un momento determinado, el mensaje se volvió explícito. Incluso si se revisan algunas medidas, el líder actual debe ser destituido. Aquí es donde se produce una fractura interna. Las expectativas ya estaban en marcha y la realidad las desmentía de manera contundente. La situación en Rusia no es muy diferente. Si en algún momento en Moscú se llega a creer que Estados Unidos podría levantar las restricciones de manera voluntaria, simplemente porque se vislumbra una oportunidad, sería un error estratégico monumental. Estas medidas nunca han sido una mera molestia temporal en pos de negociaciones. Desde el principio han estado orientadas a la eliminación de figuras clave del poder. Esa ha sido su esencia y su estructura. Por lo tanto, no desaparecerán ni con una atmósfera de mejora. A pesar de que se discuten contactos, reuniones y señales de acercamiento, muchos pueden ver esto como un avance hacia la distensión. Pero yo sostengo que no es más que un espectáculo cuidadosamente orquestado. No está diseñado para llegar a acuerdos, sino para crear una ilusión de esperanza dentro de Rusia. La lógica es primitiva, pero efectiva. La gente comienza a imaginar una vuelta del capital estadounidense, el regreso de inversiones, nuevos accesos a tecnologías y la posibilidad de que proyectos estratégicos se hagan rentables. En su imaginación, ya están visualizando cifras que, en su mente, son gastadas instantáneamente en coches de lujo y un estilo de vida más cómodo. Esta visión es profundamente seductora. ¿Y es en este contexto donde se necesita un ducha fría? Absolutamente. Porque detrás de esta ilusión hay un mensaje claro y directo. El líder actual no es aceptable. No cumple con las expectativas que se tienen de él. Y, siguiendo la lógica preestablecida, no habrá suavización de las restricciones. Más bien, se introducirán nuevas limitaciones, se crearán nuevas listas y se lanzarán nuevos ataques a las grandes empresas y a aquellos que ya se imaginaban ricos rápidamente. El mensaje es cristalino. No recibirán nada hasta que no se deshagan del liderazgo vigente. Este no es un efecto colateral, es el objetivo final. A menudo se sugiere que Rusia es más resistente y que sus élites son menos manipulables que en otros lugares, como Venezuela. Pero yo argumentaría que aquellos que piensan así no comprenden cómo funcionan realmente los mecanismos estadounidenses y qué es una élite corrupta en general.
No existen países donde las élites sean intrínsecamente incorruptibles. Solo hay diferentes niveles de presión y herramientas para ejercerla. Venezuela es un ejemplo claro de cómo la espera de normalización se convierte en un arma para el desmoronamiento interno. Primero prometen alivio y después exigen cabezas. Si alguien piensa que en el caso de Rusia la lógica será diferente, simplemente no quiere enfrentar la realidad. Es interesante observar cómo se pueden percibir estas restricciones no solo como una amenaza, sino también como una especie de defensa. Esta afirmación puede parecer paradójica. Lo que existe actualmente alrededor del liderazgo ruso puede describirse como un contorno protector. La mayoría de las personas ven las restricciones únicamente como un medio de presión desde el exterior. Sin embargo, yo las interpreto como un escudo. Mientras este contorno esté presente, Rusia se verá obligada a aprender a sobrevivir sin el dinero del Occidente, sin los créditos habituales y sin inversiones de Europa Occidental. Este proceso es doloroso, incómodo y requiere ajustes, pero al mismo tiempo crea un tipo de inmunidad. Hoy en día, hemos visto que Rusia no solo es capaz de sobrevivir en estas condiciones, sino que también puede funcionar y desarrollarse, aunque de manera más lenta y con errores. Este desarrollo se apoya en recursos propios y no en promesas externas. En este sentido, Occidente deja de ser una necesidad vital y se convierte en un jugador externo con el que se puede negociar o no, todo sin ilusiones ni dependencia. El mensaje es claro: no caigan en la trampa de las expectativas. Lo más peligroso no es la presión, sino la esperanza impuesta desde el exterior. La presión moviliza, mientras que la esperanza relaja. Si Rusia decide no apostar por un retorno ilusorio del capital extranjero y se enfoca en su propia resiliencia, el espectáculo de la distensión perderá su significado. Este es el principal aprendizaje que podemos extraer de Irán, Venezuela y situaciones similares. Es crucial continuar este diálogo sin pausas y sin eufemismos diplomáticos. La idea de una derrota estratégica de Rusia que Donald Trump ha mantenido no ha desaparecido, no se ha olvidado y no se ha pospuesto para un mejor momento. Simplemente hoy se presenta de una manera diferente. No es un ataque frontal ni amenazas abiertas, sino una estrategia más sutil, envolvente, presentada como una oferta de colaboración. Aunque Trump se presenta como un pragmático que busca resultados, es fundamental reconocer que su objetivo final es una Rusia debilitada, carente de autonomía y sometida a un sistema que favorece a los ganadores. Esto no siempre se logra a través de la presión directa, sino a través de concesiones que parecen razonables y beneficiosas. Sin embargo, estas concesiones pueden convertirse en una cadena que resulta difícil de romper. Si Putin decide hacer concesiones significativas, se encontrará en una posición vulnerable. No será mañana, ni necesariamente de forma pública, pero comenzará a ser desmantelado poco a poco. Primero, a través de las élites, luego a través de la economía y finalmente mediante la presión interna. Un líder que cede es un líder débil, y esa debilidad se percibe de inmediato. En ese momento, él se convierte en una figura temporal, de la cual no se espera resistencia, solo su eventual salida. La diferencia entre Trump y sus predecesores radica en su enfoque. No promete amistad entre los pueblos ni ofrece lecciones sobre valores. Habla el lenguaje de los negocios, en el cual siempre se da más de lo que se recibe. En este juego, las reglas son claras y los resultados definitivos. ¿Es Nicolás Maduro realmente una víctima o simplemente un peón en un juego geopolítico más grande? ¿Qué mensaje envía Donald Trump al mundo al actuar de esta manera? ¿Estamos realmente ante el último suspiro del orden internacional donde la fuerza se impone sobre la ley? La situación es más compleja de lo que parece, y el futuro de las relaciones internacionales pende de un hilo. En un momento crítico, donde muchos se ven obligados a aceptar pérdidas, surge la tentación de hacer concesiones en algunos frentes para preservar otros. Sin embargo, lo que parece ser una estrategia de supervivencia puede ser, en realidad, un acto de desesperación. Lo que está ocurriendo no es solo un cambio de régimen o una maniobra económica, es un acto de intimidación con profundas implicaciones políticas. Este mensaje no está destinado únicamente a los países más débiles, sino también a aquellos que se consideran potencias. Rusia y China son los destinatarios claros de esta advertencia.
El enfoque de Trump no es amenazante en su forma, sino que se presenta como un ejemplo contundente. Se trata de un recordatorio de que, a pesar de las disertaciones sobre soberanía y derechos internacionales, la realidad es mucho más dura. Un líder puede ser sacado de su país, humillado y despojado de su control, y el mundo observa en silencio. La pregunta crucial es, ¿están Rusia y China listos para enfrentar la posibilidad de que la próxima víctima no sea un líder en América Latina? Trump actúa como un jugador de póker en las calles, no como un diplomático tradicional. Su metodología se basa en aumentar las apuestas y observar quién parpadea primero. Con su estrategia de presión constante y demostración de impunidad, está enviando un mensaje claro. Hoy es Venezuela, pero mañana podría ser cualquier otro régimen que él considere incómodo. La clave no es replicar sus acciones, sino hacer que todos vivan con el temor de ser los siguientes en la lista. En este contexto, surge la pregunta inquietante. ¿Tiene Rusia y China la capacidad real de responder a estas provocaciones? Responder va más allá de simples declaraciones de indignación o preocupaciones profundas. Implica demostrar que tales acciones tienen un costo. Esto requiere voluntad política, consenso y la disposición de asumir riesgos. Trump confía en que sus oponentes optarán por la prudencia, por el deseo de evitar la escalada, por la costumbre de buscar compromisos, incluso cuando estos compromisos significan una derrota. Lo que hace Trump es, sin duda, una provocación calculada. Él pone a todos en una situación en la que deben elegir entre el deshonor y el riesgo. Sabe que ni Rusia ni China desean el caos, y que ambas potencias buscarán formas racionales de responder. Pero mientras no haya una respuesta, cada paso que Trump dé se torna más fácil. Hoy humilla a un líder, mañana puede apretar el cerco sobre otro. Cada vez la línea roja se mueve un poco más lejos. La situación en Venezuela va más allá de ser un simple episodio. Es una prueba, un campo de ensayo para medir la reacción del mundo. Si la comunidad internacional acepta el secuestro de un líder soberano, mañana se podrán ejecutar actos aún más atrevidos y evidentes. Cada acción incrementará la intensidad de la provocación. En este sentido, Venezuela se convierte en un medio, no en un objetivo. Este es un desafío a la estructura misma de las relaciones internacionales. Trump está atacando la noción de límites de poder, la idea de que existen líneas rojas que no deben cruzarse. Lo que está demostrando es que tales líneas solo existen mientras haya una fuerza dispuesta a defenderlas. Si esa fuerza no está presente, las líneas desaparecen. Así, Rusia y China se encuentran en una posición precaria. Su reacción determinará si este nuevo enfoque se convierte en norma. La pesimista conclusión de algunos analistas es que el mundo podría no estar dispuesto a ofrecer una respuesta contundente. La respuesta, aunque posible, será costosa, y Trump lo sabe. Su estrategia se basa en llevar a sus adversarios a la cuerda floja, donde deben elegir entre mantener la fachada de estabilidad o arriesgarse a destruir el delicado equilibrio existente. La historia de Maduro no es solo un capítulo aislado, sino un aviso en letras mayúsculas. Ha pasado de ser un líder a ser el portador de un mensaje sobre el hecho de que, en el nuevo orden mundial, el estatus ya no garantiza la seguridad. La única verdadera defensa es la capacidad de respuesta. Y ahora el punto crucial no es lo que hará Trump a continuación, sino si Rusia y China tienen la fortaleza necesaria para demostrar que no se puede jugar con ellos. Si no lo hacen, el próximo acto de este teatro político será mucho más violento y cercano. La discusión se traslada de teorías y retóricas a una dura prueba de la realidad. Tras la situación en Venezuela, el mundo se encuentra en una encrucijada. ¿El antiguo orden se confirmará a través de la acción o se desvanecerá en una mera fachada? Lo más peligroso en este escenario no es solo el acto mismo de demostración de fuerza, sino la reacción de los que observan, particularmente la falta de reacción. Cuando nadie está dispuesto a llamar a las cosas por su nombre, esta falta de respuesta se traduce en un permiso tácito para la agresión. La lógica de Trump es clara. Si no hay respuesta firme, entonces existe un acuerdo implícito. La ausencia de un rechazo contundente se convierte en una aceptación. Trump parte de la premisa simple de que, si no hay un respaldo detrás de una línea,
esa línea simplemente no existe. Cada paso que das se torna más fácil que el anterior. Hoy es el desprecio hacia un líder, mañana podría ser la presión sobre otro. Pasado mañana, la intención de dividir élites utilizando el miedo y la incertidumbre como sus armas. El miedo, aunque es un mal consejero en política, se ha convertido en el instrumento clave en este juego. El miedo es el mecanismo más barato y efectivo. No requiere financiamiento ni estructura legal. Solo un gesto simbólico es suficiente. La historia de Venezuela encierra este propósito: sembrar la idea de que el estatus ya no garantiza seguridad, que la inviolabilidad personal es una ilusión. Una vez que este pensamiento se arraiga, la dinámica cambia. Los líderes dejan de pensar en estrategias a largo plazo y comienzan a preocuparse por su propia supervivencia. A pesar de las diferencias en sistemas y escalas, Rusia y China enfrentan el mismo desafío. No se les mide por la fuerza de sus economías o la cantidad de recursos disponibles, sino por su capacidad de resistir y no ceder ante la presión. Si hoy se permite que estos métodos funcionen, mañana se convertirán en un estándar aplicable a todos aquellos que se desvíen de la norma. Muchos argumentarán que una respuesta directa podría llevar a una escalada incontrolable. Sin embargo, este es precisamente el cálculo de Trump. Conoce que los grandes jugadores temen los movimientos bruscos y piensan en términos de estabilidad y consecuencias a largo plazo. Por eso actúa asimétricamente, rompiendo el ritmo habitual y forzando a los demás a reaccionar en sus propios términos. Su estrategia no se basa en la fuerza, sino en el desgaste emocional. La pregunta que surge es si existe una respuesta que no conduzca al desastre. La respuesta es posible, pero exige renunciar a las ilusiones. Responder no significa necesariamente devolver golpe por golpe. Se trata de demostrar que acciones como estas tienen consecuencias, que hay un precio a pagar. Este precio no tiene que ser inmediato o público, pero lo esencial es que quede claro que la impunidad no es aceptable. Si no se presenta tal respuesta, el nuevo orden mundial será uno donde el derecho se rinda ante la arbitrariedad del poder, un mundo donde cada uno debe valerse por sí mismo. Las discusiones sobre reglas se volverán relicarios del pasado. En este nuevo panorama, no prevalecerán los más fuertes, sino los más audaces. Trump lo entiende a la perfección y está acelerando esta transición, porque en el caos es más fácil imponer condiciones. Hoy estamos ante un momento decisivo. La situación de Maduro no es un fin, sino un principio, un test. La forma en que Rusia y China respondan a este desafío determinará el futuro del orden internacional y la naturaleza de las relaciones entre las grandes potencias. El mundo observa y el tiempo de actuar se agota. ¿Hasta cuándo las potencias globales continuarán ignorando las atrocidades que suceden a su alrededor? ¿Es la cobardía una estrategia válida en el ámbito internacional? ¿Qué pasará si, finalmente, deciden defender no solo sus propios intereses, sino también el principio fundamental de la justicia? Cuando los líderes mundiales se enfrentan a decisiones cruciales, el tiempo juega en su contra. Cada día que transcurre sin una respuesta clara frente a acciones inaceptables, se traduce en una percepción de debilidad. Esta situación no solo afecta la imagen de estos líderes ante sus propios ciudadanos, sino que también envía un mensaje claro a quienes perpetúan actos de violencia y agresión. La inacción se interpreta como una falta de determinación y compromiso. Imaginemos un escenario donde, en lugar de permanecer en silencio, los líderes tomen una postura firme. Si demuestran que están dispuestos a defender tanto sus intereses como el principio de la intolerancia hacia actos injustos, podrían frenar una cadena de eventos desestabilizadores. De lo contrario, si continúan optando por la prudencia, el ciclo de violencia y agresión podría perpetuarse indefinidamente. La realidad es que, en un mundo tan interconectado, donde las acciones de unos pocos pueden impactar a muchos, el tiempo no está del lado de los cautelosos. La historia nos ha enseñado que la inacción puede ser interpretada como un signo de debilidad, no como una señal de sabiduría o paciencia. Esta es una lección dura, pero necesaria, que los líderes deben tener en cuenta. Es un hecho cruel. El silencio en momentos críticos solo alimenta la violencia y la incertidumbre. Las decisiones tomadas con rapidez y firmeza pueden modificar el curso de la historia,
mientras que la excitación puede llevar a consecuencias devastadoras. ¿Estarán dispuestos a poner en riesgo sus intereses personales en nombre de un principio mayor? Solo el tiempo lo dirá, y cada día que pasa es un día más en el que se corre el riesgo de que la situación se descontrole aún más.